Hace 8 días, Pastora Laura comenzó a hablar y habló del primer punto acerca de cuál es el propósito de la iglesia. Y hoy vamos a hacer la segunda cosa, la cual Dios ha llamado a que la iglesia sea. Y ya hemos hablado de este tema, de hecho lo hemos hablado varias veces, pero es bueno hablarlo de manera constante para primero refrescar nuestra memoria, pero segundo para que aquellas personas que tal vez no conozcan del tema puedan recibirlo y puedan en este caso recibir el bautismo del Espíritu Santo. Así que en esta mañana vamos a hablar exactamente de eso, pero antes de entrar en el detalle de ese punto, solo repasemos algunos versículos de hace 8 días. Mateo capítulo 28, 16 dice: pero los 11 discípulos fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que nuestra misión como iglesia es hacer exactamente eso, que Jesús envió a sus 12 discípulos y les dio ciertas instrucciones o les dio ciertos parámetros para que nosotros sepamos cómo debe verse la iglesia. La iglesia no es una entidad de 4 paredes, sino que es un organismo vivo, y este organismo tiene ciertas características que tú y yo debemos de aprovechar y desarrollar en nuestras vidas. Nosotros creemos, y Gleco cree, que somos una iglesia llena de poder. No somos una iglesia chichipata, débil, que nos pueden mangonear cuando quieran, sino que somos una iglesia llena del poder y el poder del Espíritu Santo. Aquí creemos en sanidades, creemos en milagros, creemos que Jesús viene por nosotros, creemos en orar en otras lenguas, creemos en profetizar, creemos en todo esto porque es parte del ADN del propósito de la iglesia. Y Jesús fue muy claro con los discípulos y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ustedes, nosotros como iglesia, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y enseñándole todas las cosas las cuales yo les he mandado. Y todas las cosas que Jesús nos mandó la vimos o la vemos a través de todo su recorrido en el ministerio aquí en la tierra. Él sanó a los enfermos, obró milagros, le dio de comer a las multitudes, hizo un montón de cosas que nos hace a nosotros saber cuál es el propósito de la iglesia. Lucas capítulo 24 dice esto, versículo 45: entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día, y que predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ustedes son mis testigos de estas cosas. Ciertamente yo enviaré la promesa a mi Padre sobre vosotros, pero quédense aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. Así que nuestra misión o la gran comisión no solo son palabras de humana sabiduría, como lo dice Pablo en Corintios, sino que es con demostración del poder del Espíritu Santo. Quiere decir que estas señales te seguirán a ti y me seguirán a mí. El momento que tú recibes a Jesús en tu corazón, con esa salvación, Dios también te ha otorgado poder. Y ese poder te va a ayudar a ti ser el cristiano que Dios quiere que tú seas. Y cuando el diablo venga y vengan los problemas de la vida, vengan las circunstancias, tú y ese poder tienen toda la habilidad para vencer todos los ataques del diablo. Y el llamado que Dios ha colocado sobre tu vida es un llamado lleno de poder, lleno de unción, lleno de milagros, sanidades, y eres capaz de hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer sobre esta tierra. ¿Cuántos pueden decir amén? Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de
la tierra. Y me imagino que la pastora Laura lo dijo, esa palabra poder en el griego significa dunamis, que es la misma palabra que nosotros conocemos como dinamita. Quiere decir que nuestro evangelio debería de causar una explosión en el lugar donde nosotros estamos. Quiere decir que los milagros deberían de seguirte a ti, la sanidad debería de seguirte a ti, el que tú seas bendecido también es señal de que este evangelio está lleno de poder. Todos digan poder. Así que creemos que en un evangelio de poder y sabemos que nuestro Dios es un Dios lleno de poder, que si un Dios de poder tiene todo el acceso a ese poder, según Jesús, Él nos entregó toda la autoridad, todo el poder para que nosotros podamos ser esa iglesia que Él quiere que nosotros seamos. Así que la primera cosa que nosotros hablamos y comenzamos a hablar fue la señal de la liberación, y hace 8 días se mencionó y profundizamos mucho en este tema, y si no te lo has visto puedes ingresar a nuestro canal de YouTube y adelantar cuaderno. Pero vamos a ir a la segunda cosa o al segundo punto de lo que es la iglesia o la señal que es la iglesia para nosotros, y la segunda es que habláramos en otras lenguas. Ahora en Mateo capítulo 28 versículo 20 dice esto: enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Cuántos están agradecidos que Él está con nosotros hasta el fin del mundo? Pero cuando Él vino, y Jesús lo dijo, es mejor que yo me vaya para que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y cuando Jesús dice acá que yo siempre estaré con ustedes, no era que Él iba a estar con nosotros en carne y hueso, porque Él ya no está sobre la tierra, sino que Él envió al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo estuviera siempre con nosotros hasta el fin del mundo. Y el regalo del Espíritu Santo es una de las cosas más maravillosas que existe en la vida de un cristiano. Si tú y yo entendemos el regalo tan precioso que es el Espíritu Santo, lo aprovecharíamos mucho más. A veces como que dejamos al Espíritu Santo encerrado en un cajón y está lleno de polvo, y de vez en cuando hay que desempolvarlo. Pero nosotros, y la promesa que Jesús nos dio a nosotros, es que ahora tú y yo podemos estar con Él para siempre, porque no solo el Espíritu está en nosotros, pero también está sobre nosotros. Y lo que dije anteriormente lo hemos venido hablando durante muchas prédicas, pero solo quiero refrescar tu memoria. Hay una diferencia entre que el Espíritu Santo esté en ti y sobre ti, y cuando está sobre ti es ese poder que tú tienes para hacer aquello que Dios te ha llamado a hacer, y es todo ese poder que está disponible, el poder orar en lenguas, el poder tener dones del Espíritu. Todas esas cosas se activan cuando sabemos que el Espíritu Santo está sobre nosotros. Ahora esta palabra o esta frase que acabamos de leer, que Jesús dice, les aseguro que estaré con ustedes siempre. Esa frase aseguro en griego es la misma palabra de wow. Todos digan wow. Y cuando nosotros pensamos en la maravilla del poder de Dios y en la maravilla del evangelio, creo que la expresión que eso debería causar en nuestras vidas es que wow. Y ahí debe haber un asombro en nuestra vida, que nuestro evangelio no solo son palabras bonitas que hacen que la gente venga a la iglesia, sino que nuestro evangelio está lleno de poder. Y eso hace que la gente que está en el mundo comience a decir wow, ellos porque están bien cuando toda la economía tal vez está cayendo, ellos porque siempre están felices, o porque ellos nunca se enferman, o porque esto y lo otro. Y ese asombro debería causar algo en la vida de las personas que están allá afuera, porque tú vives el evangelio que Dios quiere que tú vivas. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que en Hechos capítulo 2 versículo 1 dice esto: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y nosotros estamos aquí juntos unánimes. Dice: de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban, y les esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que
hablaran. Ahora, hay algunos puntos importantes de aquí. Número uno, todos estaban reunidos, todos estaban en acuerdo, mutuo acuerdo de lo que Dios quería hacer en ese lugar. Segunda cosa que veo aquí es que dice que todos fueron llenados del Espíritu Santo. Quiere decir que el bautismo del Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas es para absolutamente todos. Y eso es bueno que nosotros lo sepamos, porque hay muchas personas que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo porque hay paradigmas aquí arriba, hay obstáculos, hay tal vez maneras de pensar: no, es que eso solo es para algunos, o eso solo es para el pastor, o eso terminó cuando Jesús ascendió al cielo, o ya no es para nosotros, sino que era solo para los discípulos en el Nuevo Testamento. Pero si nosotros leemos Hechos, Hechos es el ejemplo que tú y yo tenemos hoy en día para cómo hacer iglesia. Nuestra iglesia debería de parecerse más a la iglesia de Hechos que a la iglesia moderna de hoy en día. Amén. Y si tú lees el libro de Hechos, el libro de Hechos es un libro lleno de milagros, señales, prodigios, gentiles recibiendo el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Así que si nosotros queremos entender ¿cuál es el propósito de la iglesia? Debemos de saber que parte de ese propósito es que Dios quiere que nosotros hablemos en otras lenguas. Y no solo hablar del don del Espíritu Santo de 1 Corintios capítulo 12, pero orar en otras lenguas. Él quiere que tú y Él tengan una relación de comunión al orar en otras lenguas. Tal vez tu mente no tiene provecho, tu mente no entiende que estás orando, pero dice la palabra de Dios que tu espíritu es un canal directo con el Espíritu de Dios, y tu espíritu es edificado cuando tú oras en otras lenguas. Amén. Entonces, el momento que tú no sabes cómo orar más en tu entendimiento, porque ya oraste por todos los países del mundo, ya oraste por toda tu familia, ya oraste por la comida, ya no sabes cómo o por qué orar más, el Espíritu Santo comienza a interceder por ti y comienzas a hablar, dice la palabra de Dios, misterios delante de Dios. Pero es un canal de comunicación que Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser edificados en nuestro espíritu. Amén. Así que Mateo capítulo 12 versículo 34 dice esto: desde la abundancia del corazón habla la boca. Y ahora esto es bueno para este punto, y es interesante que si nosotros nos llenamos de las cosas de Dios, eso va a salir por nuestra boca. Ahora, si tú estás lleno tal vez de amargura, o estás lleno de desilusión, o estás lleno de ira, o desánimo, o de crítica, usualmente eso es lo que va a salir por tu boca. Si estás más pendiente de las noticias, de lo que dice la palabra de Dios, o estás más pendiente de lo que te dijeron, o lo que no te dijeron, eso termina saliendo por nuestra boca. Pero si nosotros nos llenamos de las cosas de Dios, orando en otras lenguas, buscando la presencia de Dios, eso va a salir por nuestra boca. Ahora, tú no sabes qué estás orando cuando oras en otras lenguas, pero cuando tú entiendes el poder que está disponible cuando tú oras en otras lenguas, lo harías más seguido. Y cuando nosotros estamos llenos, dejamos de ver las circunstancias naturales y comenzamos a ver quién es Dios para nosotros. Entonces, cuando dicen que la inflación está ya por encima del 20%, tú no ves esa estadística, sino que tú ves a la luz de la palabra de Dios y lo que está en tu corazón, que tú eres bendecido en todo lo que tú haces, que tú eres bendecido al entrar y al salir. Pero la única manera de saber que soy bendecido es cuando yo estoy lleno de las cosas de Dios. ¿Y cómo me lleno de las cosas de Dios? Orando en otras lenguas. Por eso es tan importante, y lo recalcamos mucho en nuestra iglesia, que tú desarrolles tú en tu vida una comunión directa con Dios, que tú no tienes que esperar hasta venir el domingo para entrar a la presencia, sino que tú en tu carro, en tu casa, en el Uber, en el Transmilenio, en el bus, caminando por la calle, tú puedes hablar con Dios. Amén. Y ese es el regalo que Jesús nos entregó a través del Espíritu Santo. Es mejor que yo me vaya para darles el consolador al Espíritu Santo, para que puedan hablar ilimitadamente con Dios. Amén.
Y la promesa es para todos, no solo para algunos, no solo para los que se hayan graduado de SEPCO. Si tú tienes hambre para recibir más de Dios, tú puedes recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, ve a SEPCO y ve a Rema porque es una bendición. Pero a lo que voy es que cualquier persona puede recibir el bautismo del Espíritu Santo. Ninguno de los discípulos se había graduado de SEPCO. Ni uno se había graduado. No. ¿Cuál era la única condición? Que estuvieran juntos unánimes esperando la promesa. Y cuando esperaron la promesa, ¡pum!, vino el glorioso Espíritu Santo, los llenó, lenguas fueron repartidas sobre ellos y comenzaron ¿a qué? A orar en otras lenguas. Este es un idioma o un lenguaje espiritual que Dios nos ha dado para comunicarnos con nuestro Padre. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 2 dice: porque el que habla en lenguas no habla a los demás, sino ¿a quién? A Dios, dice ahí. En realidad nadie le entiende lo que dice, pues habla misterios por el Espíritu. Entonces tal vez para una persona que no entienda de qué estamos hablando, tal vez sí sea raro para el mundo escucharnos tal vez orar en otras lenguas, pero según Primera Corintios y lo que Pablo está escribiendo aquí, este es un idioma no para que la gente te entienda, sino es para que tú te comuniques directamente con Dios. Entonces tal vez para el mundo sí sea un poco extraño, pero si nosotros entendemos el poder que carga eso, no nos importará lo que piensen de nosotros. Que nos tilden de locos, de desquiciados, que se nos fue una tuerca, que se nos soltó una tuerca. ¿Qué importa? Ellos no entienden que a medida que yo oro con mi Padre, oro en lenguas, estoy edificando mi vida y hablando ¿qué? Misterios con Dios. Ya se los había dicho anteriormente, pero se los voy a decir otra vez en otra prédica. Mark Jenkins dijo esto: si tú supieras lo que estás orando en lenguas, dejarías de orar porque te sorprenderías de lo que estás orando. Y esa es la realidad de cuando oramos en lenguas. A veces no, yo creo que no entendemos con nuestra mente lo que estamos orando porque nos asustaríamos de lo que estamos orando. Oramos cosas tan grandes que pensaríamos en nuestra mente: uy, no, Dios, ¿cómo lo va a hacer? Por eso yo creo que el idioma aquí no se entiende, porque si lo entendiéramos dejaríamos de orar, porque uy, no, eso es demasiado grande, uy, no, eso es demasiado bueno, uy, no, será Dios cómo lo va a hacer, Dios cómo va a abrir ese camino, Dios cómo va a hacer que mis hijos regresen a los caminos del Señor, cómo lo va a hacer. Y creo que lo dejaríamos de hacer porque nos sorprenderíamos de lo grande que son nuestras oraciones. Amén. Pero entonces, ¿qué son? Misterios por medio del Espíritu Santo. Es un misterio delante de Dios. Y tú puedes hablar cuando quieras, como quieras, las veces que quieras, porque es una línea directa con Dios. Tú no tienes que ir a comprar una tarjeta de celular. ¿Cuántos compraron tarjetas de celular y recargar los minutos? Yo me acuerdo que yo lo hacía. Tú no tienes que ir a comprar una tarjeta de celular para comunicarte con Dios. No, tú lo puedes hacer cuando quieras, como quieras, porque la promesa ya está y ya ha sido entregada a cada uno de nosotros. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 4 dice: el que habla en lenguas se edifica a sí mismo, en cambio el que profetiza edifica a la iglesia. Vamos a enfocarnos en la primera parte. El que habla en lenguas se edifica, ¿quién? A sí mismo. Entonces, ¿qué podemos decir de esto? Si te sientes tal vez derrotado, cabizbajo, triste, estás no sé, pasando por un tiempo de depresión, ansiedad, angustia, estrés, si tú hablas o hablaras más en lenguas, dice que te edificarías a ti mismo. En otras palabras, si nosotros queremos balancear las emociones tal vez negativas en nuestra vida, lo que debemos de hacer es orar más en lenguas. El orar más en lenguas te hace más consciente de quién es Dios en tu vida. Amén.
y te hace consciente de la realidad de quién Él es para nosotros. Entonces, en vez de estar enfocado en el estrés, en la ansiedad, en el, ay, ¿qué va a pasar con mi empresa? ¿Será que vamos a vender? ¿Será que vamos a hacer esto? ¿Será que me van a echar del trabajo? ¿Será que la economía esto? ¿Será que mis ahorros esto? En vez de estar concentrado en lo negativo de tu vida, cuando tú oras en otras lenguas, te edificas y comienzas a ver quién es Dios para ti. Jehová es tu pastor y a ti nada te va a faltar. Pero esas realidades comenzarán a ser realidad, valga la redundancia, cuando te edificas a ti mismo y comienzas a hablar en otras lenguas, y comienzas a llenar tu espíritu, comienzas a llenar tu tanque y comienzas a estar más enfocado en Dios que en las circunstancias de la vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que mi ánimo para ti o mi reto para ti es que tú ores más en lenguas. No solo ores en lenguas cuando vienes aquí a la iglesia, y eso es bueno, pero ora en lenguas lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado también, porque eso te ayuda a edificarte. Quitas tu mirada de las cosas de este mundo y comienzas a enfocarte en las cosas que están arriba. Amén. Primera de Corintios 14, versículo 14 al 15. Ese mismo capítulo dice: si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré en el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Entonces no solo es de hacer una y dejar la otra, sino que orar en el espíritu y orar en el entendimiento son dos instrumentos que Dios le ha dado a la iglesia para capacitarla y ser esa iglesia que Él quiere que nosotros seamos. Amén. Entonces no solo cantamos canciones aquí que aparece en la letra en la pantalla, eso es bueno, pero también es bueno que tú cantes en el espíritu, cantes en otras lenguas, levantes una voz que una vez más tu mente no va a saber que estás cantando, pero tu espíritu está adorando a Dios. Y lo mismo con la oración, no solo es de orar con palabras que salen de aquí, pero también es orar con palabras que salen de aquí. Y es un río de agua viva que sale, que cuando tú oras y comienzas a edificarte, tú dices: wow, esto es muy chévere. Y lo quieres seguir haciendo porque es una llenura del Espíritu Santo. Es un pozo que nunca se acaba y es un río que fluye de manera constante. Amén. Así que tal vez tú piensas: no, Dani, es que yo ya lo he intentado muchas veces, como que yo le he pedido a Dios que me llene su Espíritu Santo. Pues la verdad del asunto es que tú lo puedes recibir. Deja de creer que tal vez el diablo te ha hecho creer que tú no lo vas a poder recibir, que ya lo has intentado muchas veces. Pues esta mañana esperamos que por la fe y por la unión entre nosotros tú puedas recibir el bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas. Algo curioso de Pedro, cuando él fue al concilio en Jerusalén y él regresó a dar las noticias de que los gentiles estaban recibiendo a Jesús en su corazón y estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. La manera como él expresó lo que estaba pasando, fue que le dijo al concilio como de pastores que estaban en ese lugar, él le dijo: los gentiles están recibiendo a Jesús en su corazón, pero enfatiza esta característica que nosotros estamos hablando, y les dijo: no solo lo están recibiendo en su corazón, pero ahora están siendo bautizados con el Espíritu Santo. Y esto es interesante porque Pedro se tomó el tiempo para mostrarle al concilio que una de las evidencias de que Dios estaba tocando a gentiles era porque estaban recibiendo el bautismo del Espíritu Santo. No habló de milagros, no habló de sanidades, no habló de prodigios, sino que habló que ellos ahora también podían hablar en otras lenguas. Y hay una historia en el Nuevo Testamento, en este mismo libro, el libro de los Hechos, capítulo 10, y lo vamos a leer porque es como la historia importante que nos da a nosotros la apertura para poder recibir también al Espíritu Santo. Dice versículo 24 de Hechos capítulo 10:
Al otro día entraron en Cesarea. Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Pero Pedro lo levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy un hombre. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a nadie llame como uno impuro. Por eso al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y me dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual se hospeda en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado a decir. Y el final de esta historia es que dice que todos en la casa, todos una vez más fueron llenos del Espíritu Santo, con evidencia de hablar ¿en qué? En otras lenguas. Ahora, esto es una opinión personal, pero yo creo que lo que vimos en Hechos capítulo 1 con los judíos, aquí en Hechos capítulo 10, creo, y como se ve la historia, creo que también habían 120 reunidos en esta casa, así como el día de Pentecostés, pero esos eran 120 judíos, ahora son 120 gentiles que estaban juntos, unánimes en la casa de Cornelio y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, eso no es doctrina y no es nada más, es una opinión personal de lo que yo veo de la Biblia, pero lo que nos importa de esta historia es que los gentiles también recibieron la misma promesa que los judíos en Hechos capítulo 1. Ahora, nosotros que somos gentiles, que no somos parte del pueblo judío, esa misma promesa también aplica para nosotros. Quiere decir que tú y yo también podemos ser bautizados con el poder del Espíritu Santo, con evidencia de hablar en otras lenguas. Y lo que sucedió en esta casa fue que la casa se estremeció de tal modo que todos los que estaban allí fueron cambiados para siempre. Tú sabes que el momento que el Espíritu Santo te toca, tu vida deja de ser la misma. Tú dejas de ser la misma persona cabizbaja, triste, estresada, sin plata, enferma todo el tiempo. Cuando el Espíritu Santo te toca, tu vida cambia para siempre y comienzas a caminar a la luz de como Dios quiere que tú camines, que somos una iglesia fuerte, una iglesia llena de poder, que camina en sanidad, que camina en bendición, que camina en milagros, señales y prodigios. Esa es la iglesia que Dios quiere que tú y yo seamos en el 2022, 13 de noviembre. Nosotros somos llamados a caminar con poder a donde quiera que nosotros vayamos. Amén. Pero pareciera que el mundo tiene más poder que nosotros. Como que a ellos les va bien, como que ellos tienen plata, como que ellos no se enferman. Y la iglesia como que atribulada: no, es que yo tengo que pagar el precio para Cristo y tengo que estar re mal y la vaina y me tengo que flagelar y como que tengo que pagar el precio para acá. No. La promesa de Dios es que nosotros tenemos o deberíamos de ser una iglesia triunfante, una iglesia que vence, una iglesia que le muestra al mundo que mi Dios pues suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, que mi Señor es mi sanador, que Él es mi pastor, que el mundo sepa que somos una iglesia que camina con el poder de Dios, que no nos vamos a atemorizar, que no nos vamos a esconder, que no nos vamos a enfermar, ni mucho menos a morir porque tal vez no hay comida en la casa, sino que sabemos que Dios nos bendice, nos sana, nos prospera, porque somos una iglesia que triunfa en medio de la oscuridad de esta tierra, en medio de las tinieblas. Somos una iglesia que brilla y somos un faro de esperanza para esta generación. Entonces,
Cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, comienzas a vivir una vida diferente, te ves diferente, actúas diferente, hablas diferente, porque ya no eres tú, sino ahora es Cristo en ti con el Espíritu Santo que te ayuda a vivir una vida completamente diferente. Amén. Entonces la oración, cuando oramos en otras lenguas, produce lluvia en nuestra vida. Si tú quieres ver más de Dios, ora más en lenguas. Si nosotros queremos ver la lluvia temprana y la tardía, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Orar en otras lenguas, estar llenos del Espíritu Santo. No me vengo a llenar en la campaña de que va a ser el 6 al 9 de diciembre. Ahora eso es bueno y ven, pero la llenura del Espíritu Santo es algo de todos los días. El agua de ayer no te sirve para hoy. Amén. El agua tal vez de ayer, si la dejas reposando un vaso de agua, tal vez esa agua se llena de bacterias, le puede salir cosas a esa agua ahí reposada. Lo que Dios quiere que nosotros hagamos es que no dependamos del agua de ayer, de la llenura de ayer, de la campaña de ayer, del servicio de ayer, sino que hoy Él quiere que tú te llenes de esa agua, de ese río, para que puedas vivir como la iglesia que Él quiere que nosotros seamos. Entonces la instrucción es fácil: llénate. No es más que eso, es llenarnos del Espíritu Santo, orar en otras lenguas. Y vamos a comenzar a ver cómo el propósito de la iglesia comienza a ser relevante para el mundo en el cual nosotros vivimos. Nosotros deberíamos de ser los más exitosos. Nosotros deberíamos de caminar en sanidad. Nosotros deberíamos de tener las mejores ideas. Nosotros deberíamos de ser los mejores servidores. Nosotros deberíamos de ser los mejores trabajadores, los mejores músicos, los mejores diseñadores, los mejores periodistas. Nosotros, ¿por qué? Porque estamos llenos del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que hay alguien que es más inteligente que Salomón que vive adentro de ti. Por eso puedes tener las mejores ideas. Por eso puedes ser el trabajador más excepcional de la empresa. ¿Por qué? Porque no eres tú, sino es el Espíritu Santo en ti. Amén. Entonces, como tu pastor y como el pastor de este lugar, mi ánimo para ti, mi reto es que tú estés tan saturado con las cosas de Dios que eso se sobreabunde en todas las áreas de tu vida. Que estés tan lleno que tienes una familia fuerte, que estés tan lleno que tu familia sea fuerte, que tu matrimonio sea fuerte, que estés tan lleno que tu empresa, trabajo, lo que sea bendecido, que estés tan lleno de las cosas de Dios que tu salud esté bien todos los días porque estás lleno de la gloria de Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Así que ponte sobre tus pies.